considerar en las arqueologías indígenas, consolidación de los territorios y derechos humanos. Esta actividad académica resulta de nuestra profunda solidaridad y colaboración con todos los movimientos indígenas y afrodescendientes en las Américas y da urgencia para la construcción de una investigación académica en diálogo con la diversidad y resultados prácticos que benefician las comunidades. Los temas se seleccionaron a partir de temas y experiencias indígenas y de afrodescendientes que permanentemente afloran en las Américas, con pautas en la lucha de derechos civiles por la protección de las tierras tradicionales. La experiencia es que las comunidades se fortalezcan en sus diferentes demandas, al mismo tiempo que buscan proteger la herencia ancestral y sus territorios, y también para construir una red de colaboración con los representantes de varias organizaciones nacionales, además de las universidades. Quisiera dar homenaje a la tierra de los pueblos de Massachusetts, en donde se encuentra Umas Boston y las comunidades aledañas de Nipuk y Wampanoag. También homenajear la tierra de los pueblos de Tupiniquim y Caigang, en donde se encuentra la Universidad de San Pablo, y los territorios ancestrales de nuestros oradores y moderadores, los pueblos Tuxá de Bahía, Eastern Pequot de Connecticut, Tupí Guaraní de San Paulo y Topawatomi de Michigan. Natasha Gambrel, Yakuna Tuxá, Luau Apuca, representantes de 3 distintas vivencias de ser Pequot, Tuxá y Tupi Guaraní. Cada una tiene experiencias e historias fundamentales, desde lo personal y colectivo, y su relación con la academia. Son jóvenes talentosos y talentosas que se mueven con sabiduría y elocuencia entre los saberes de sus comunidades tradicionales, la universidad y la educación, mostrando lo importante que es para la academia encontrar nuevos caminos y alianzas intelectuales más profundas que respondan a los intereses de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Estamos aquí con el propósito de seguir ampliando una red de diálogos y articulación de voces y agendas de las comunidades, movimientos sociales y líderes indígenas y afrodescendientes en las Américas, abordando temáticas sobre patrimonio, recuperación de la memoria histórica, prácticas ancestrales, fortalecimiento de la lengua, reconocimiento del territorio, entre otros. Este intenso proceso necesita ser entendido en el ámbito de las relaciones entre el conocimiento tradicional y el conocimiento de otros. Al mismo tiempo, tratamos de que este intercambio de experiencias impulse nuevas versiones para construir una agenda académica en diálogo simultáneo con diferentes centros de conocimiento. Nos gustaría mencionar a 2 mujeres que inspiraron las actividades de este evento. Para Silvia Cusicangi, que la descolonización de las universidades comienza cuando los productores de conocimiento y sus interlocutores discuten en igualdad de condiciones desde diferentes centros de pensamiento, ya que no hay discurso de decolonización ni teoría de decolonización sin una práctica de decolonización. Para Celia Chacriabá, una universidad tiene una tarea desafiante. No basta con reconocer los conocimientos tradicionales, es necesario reconocer a los poseedores de los conocimientos. En mi caso, en mi pueblo, estamos luchando por ganar reconocimiento. En Estados Unidos tenemos que probar que somos indígenas y no debería ser así porque lo sabemos. Para nosotros, tenemos que probarlo para tener ese reconocimiento. Así que actualmente estamos en un litigio para probarlo. En nuestro caso decimos que hemos sufrido un genocidio. Así que nuestra tribu está luchando por su existencia mediante el trabajo en arqueología, mediante el uso de los artefactos que hemos descubierto. Podemos probar que existimos desde el inicio de los tiempos, así que podemos luchar para nuestra representatividad. Pienso que el pueblo Tuxá actualmente ha usado diferentes estrategias para defender su territorio y herencia cultural, además de otras cosas que son importantes, como los derechos básicos. Mi pueblo Tuxá fue
impactado a finales de la década de 80 por la construcción de una represa que borró parte de nuestro territorio tradicional. Es decir, mi pueblo actualmente aún lucha por la demarcación de su territorio. Esa represa o gran construcción, que para los no indígenas es sinónimo de progreso, en realidad tuvo un gran impacto en nuestra forma de organizarnos, tuvo un gran impacto en la fuerza que tenía nuestro río. Actualmente es un río muerto que pide socorro y el pueblo Tuxtla es un pueblo que lucha por demarcar su territorio. Sin esas tierras demarcadas, entendemos que es necesario estructurar nuevas formas de resistencia y pienso que la organización política ha sido una herramienta clave. La organización política en su amplio sentido, utilizando las leyes, la educación, la escuela dentro de nuestra comunidad como forma de contacto e instruir desde muy pequeños a nuestros niños para desarrollar formas de resistencia. Y entiendo que en esa lucha las mujeres tienen un rol fundamental. En mi caso, el arte también ha sido una forma de hablar de mi territorio, de defender mi territorio. Estar dentro de la universidad es una forma también de tender puentes, de informar y de hablar y organizarme políticamente. Pienso que esas son las formas que hemos articulado para defender nuestro territorio en un amplio sentido. El pueblo tupí guaraní y en nuestros territorios, así como muchas etnias, han venido luchando por las demarcaciones de tierras, además por el fortalecimiento del respeto y demás cosmovisiones. Así que son muchas estrategias que deben fortalecerse para que todo esto exista, que es el Teca Pora, el Ñandarecó, que es la manera y la filosofía de nuestro pueblo milenario. Hay producción de material bilingüe y multilingüe dentro del territorio, además de diálogos, talleres, rituales y fortalecimiento de rituales, lo cual es muy importante, ese diálogo con las filosofías sagradas. ¿Cuáles son las formas milenarias de aprender y enseñar? Son estrategias muy poderosas para que todo esto se continúe fortaleciendo. Además, el tema audiovisual presente en los territorios para fortalecer los elementos que nos permiten esa comunicación, estos portales sagrados que fortalecen nuestras formas sagradas, así como el diálogo que se establece entre etnias y seres que puedan fortalecernos. Pienso que viene con mucha fuerza, principalmente con cada vez más políticas que se dialogan o según cada especificidad y transformación de áreas de los territorios y la meditación. Pienso que es un momento importante de fortalecimiento porque estamos frente a la década internacional de lenguas indígenas, porque si hay una visión específica de las lenguas del mundo, vemos que cada año se extinguen lenguas indígenas, así que cada año debemos buscar estrategias como este encuentro para dialogar cómo fortalecer nuestros territorios. Aquí noto que hay muchas etnias, territorios y cómo podemos identificar nuevas estrategias en diálogos como este. Así que escuchar a los demás parientes puede fortalecer los territorios. Gracias por la invitación y espero que sea un encuentro muy fructífero. Algo de lo que hacemos nos ha mantenido vivos y la arqueología forma parte de esto. Cuando nos quitaron ese reconocimiento, continuamos luchando y continuamos con nuestras prácticas culturales. Eso forma parte de reunirnos y haciendo lo mejor que podemos para mantenernos visibles, especialmente en Estados Unidos. Mi trabajo no es bien visto porque no nos permiten hablar ni contar nuestra historia. Somos olvidados. Así que nuestra misión es hacerle saber a la gente que permanecemos aquí, existimos, aunque no lo pareciera. En Brasil enfrentamos ese silenciamiento también. En el caso del pueblo Tuxá, que
ha tenido siglos de contacto. Vivimos siglos de violencia. Fue un pueblo que fue catequizado violentamente para dejar de hablar su lengua, fue perseguido, vio su territorio invadido y también con el paso del tiempo fuimos discriminados para que dejáramos de existir y pensar cómo somos. En la historia reciente, con la violación de nuestros derechos y la construcción de esa represa, continuó perpetuándose. Yo digo que el proceso de colonización es un proceso que se renueva a diario y que está en curso. Y aquí en Brasil, al hablar de pueblos indígenas y hoy con esta fecha ilustre, es difícil entender que es una fecha invisibilizada, que las personas desconocen. Pienso que el principal reto que mi pueblo ha enfrentado para defender su territorio y para mantener la cultura es el mismo desde antes, que es el racismo. En Brasil se habla muy poco de racismo desde la perspectiva indígena y con mi arte, mi estudio, junto a otros artistas indígenas, hemos pensado cómo vivimos el racismo en Brasil y cómo el racismo ha sido el principal punto de dificultad o que impide garantizar los derechos indígenas en Brasil. Actualmente es muy común que las personas desconozcan la diversidad de los pueblos indígenas en Brasil. Aún es común que las personas nos violenten mediante el capitalismo, como si fuéramos enemigos del progreso. En realidad, pienso que esa idea de progreso no sustenta ese futuro ni ese mañana. Actualmente, mi pueblo ha articulado diferentes formas de resistencia. Tenemos una escuela en nuestra comunidad que ha sido nuestra base política de administración y hemos revitalizado nuestra lengua, nos hemos organizado, hemos creado unos estudios que han incluido y acogido esos saberes para mantenernos fuertes y unidos. Cuando llego a la universidad hay un discurso muy común de que ese conocimiento científico es superior a ese conocimiento diverso que existe en el mundo. Y la base que tengo en mi comunidad me fortalece para entender que mi conocimiento, mi origen y nuestra lucha es fundamental para que exista un mundo en el que quepan varios mundos y otras cosmovisiones. Y para finalizar, pienso que el racismo es el principal punto que impide garantizar los derechos de los pueblos indígenas y también se aplica a mi pueblo. Muy importante porque hablamos de memoria cuando dialogamos. Tenemos una memoria amplia de abusos, invasiones espirituales en el territorio, pero uno de los puntos más interesantes que nosotros, los pueblos originarios del territorio, tenemos una visión específica del territorio. No necesitábamos de marcar ningún territorio porque sabíamos que el territorio formaba parte de todos y de todo. Actualmente tenemos la necesidad de demarcar para garantizar ese territorio y para garantizar que la selva exista. Y nosotros como seres de la selva pertenecemos a ese territorio y no queremos que ese territorio sea visto como un recurso o como algo que beneficia, sino algo que forma parte de nosotros desde un punto de vista espiritual, como una sociedad que dialoga con nosotros, un pluriverso. Por eso siempre es difícil permanecer en un solo territorio, siendo que el universo es nuestro territorio. Pero aún así, ese espacio que ya se garantiza mediante una constitución, en realidad no tenía ese valor y esa ocupación.
Así que el pueblo tupí guaraní es un pueblo bastante nómada que vio ese territorio no como su propiedad, sino como algo que le pertenece a todos los seres, no hablando de seres humanos, sino a todos los seres, animal, vegetal, espiritual, y que todos dialogan entre sí. Así que vemos el territorio como un territorio pluriverso. En nuestro caso, estamos en un territorio que es la última selva de Restinga, es una inmensidad en el territorio litoral, además de ser un territorio que muchos seres buscan, es un territorio muy poderoso, con muchos seres siempre han tenido interés en buscar Impactos. recursos minerales y cómo decimos por la religión que viene del latín, de conectarse. Y les preguntamos, ¿quiénes estaban desconectados de algo para necesitar conectarse a una espiritualidad? Así que el pueblo tupí-guaraní fue muy perseguido por los jesuitas que llegaron al territorio dialogando con esa espiritualidad. Bueno, soy una mujer indígena LGBT del noroeste de Brasil y eso dice mucho sobre mi presencia, mi forma de hablar, del tipo de arte que hago. Desde mi adolescencia he hecho un seguimiento a los líderes de mis pueblos en diferentes actividades políticas como militante. Desde muy temprana edad sentí lo importante que es luchar por su comunidad de una manera colectiva, de ir a Brasilia y vivir lo que de hecho es la realidad en Brasil y cómo está el Estado en relación a la comunidad indígena. O sea, después de 4 años de gobiernos ampliamente genocida, violento y claramente homofóbico, y es una amenaza a muchas existencias. Desde el 2019 he articulado diferentes lenguajes creativas para poder enfrentar la complejidad que es ser una mujer indígena LGBT en Brasil y para pensar un futuro partiendo desde mi cosmovisión y desde mi modo de entender el mundo, que viene desde la cuna de la identidad indígena. Pinto, hago diferentes trabajos que divulgo en los medios sociales como una forma de diálogo con otros pueblos indígenas, pero también con toda la sociedad brasileña. Mi arte es un arte que muestra urgencia, considerando toda esta historia de silenciamiento característica de los pueblos indígenas y en particular de las mujeres. Creo que el arte que hago propone bonito, né? No sentido assim, que propõe futuro ancestral. un futuro ancestral y el entender la necesidad de abrazar la diversidad y esa pluralidad y esos diferentes saberes, no solo de los pueblos indígenas, sino también de la diáspora africana. Y es así que veo el mundo. Es necesario abrazar la diversidad y el arte ha sido mi herramienta. El arte ha sido mi flecha. Antes escribía, hice algunos textos con el objetivo de dialogar con otros indígenas y la sociedad brasileña, y luego entendí que el arte tiene ese poder de crear imágenes, de crear memorias. Entonces tenemos la historia del arte, una historia del arte que es blanca, eurocéntrica, y que fundamentalmente en Brasil había imágenes de personas indígenas siempre realizadas y pensadas por personas no indígenas. Entonces, antiguamente era común que los otros hablaran de nosotros. Y hoy entiendo que es el momento de que nosotros hablemos por nosotros mismos y que mostremos nuestras narrativas y para hablar de nuestros dolores, de nuestra historia y también de nuestros saberes.
mucho de este impacto es fruto de la desvalorización del mismo indígena con su propia cultura. Hay una globalización, hay muchas enfermedades del capitalismo, muchas religiones que luchan para que los seres pierdan su espiritualidad. Entonces, nuestra manera es que nuestra cura sea valorada por nosotros mismos. A partir del momento en que nosotros nos curemos y valoremos lo que es nuestro y que no podemos perder eso porque nuestros ancestrales confiaron en nosotros para que seamos guardianes de ese conocimiento. Cuando pienso sobre el futuro, siempre me enseñaron que siempre nos preocupamos con las próximas generaciones. Entonces, todo lo que hago es para mejorar a las próximas 7 generaciones. Y algunas de las cosas que hemos hecho en este sentido, hemos comenzado a construir donde comenzaremos a tener estudios indígenas en las clases, porque siempre nos dicen que los que nos cuentan las historias son los ancianos y quienes mantienen esas historias son los jóvenes. Entonces, este es un gran paso en este sentido. Y también a través de la arqueología en sí misma, teniendo estos artefactos para que los niños los puedan ver, tocar. Estos artefactos que tocan son algo que pertenece a sus ancestros. Entonces, es una apertura que permite esa visibilidad. Entonces, a través de esta ley que nos permite estas enseñanzas, ganamos visibilidad. Yo escribo, por ejemplo, poesía y utilizo esta poesía como una herramienta para contar nuestras historias para que puedan pasar a las futuras generaciones y espero que otras puedan tomar un lápiz y escribir lo mismo para que nuestras historias sean contadas en el futuro. En el futuro también veo en un tiempo en donde nuestra gente pueda descansar porque hemos estado luchando por tanto tiempo por nuestra visibilidad y nuestra existencia. Mi sueño es que los hijos de mis hijos no tengan que hacer más estos, que mis sobrinos no tengan que hacer esto. Y esto comienza con la educación de las masas, saber que las personas indígenas existen, están aquí y que somos personas que se enorgullecen de esa historia. Le digo a la gente que la arqueología me salvó la vida. Cuando era más joven y se nos quitó el reconocimiento, estaba tan desolada y el gobierno dijo que no existíamos y ese fue un momento muy difícil, pero empecé a estudiar arqueología y cuando estaba en campo encontraba artefactos que demostraban lo contrario. Eso me dio algo a lo cual podía aferrarme, me dio esperanza y era un elemento físico que estaba allí, que podíamos ver. Mi pueblo estuvo aquí, independiente de lo que decía el gobierno. Estuvimos aquí y ocupamos esta tierra y eran artefactos que ellos habían producido. Así que para mí la arqueología me salvó la vida. Estoy muy agradecida hasta hoy al equipo de Boston, el doctor Steve, que nos ayudó, además de la comunidad de arqueología en Boston. Además, en nuestra comunidad ha habido gente que quiere ser arqueólogo ahora, así que nos ha salvado la vida. Recientemente hemos visto en nuestra comunidad y en toda nuestra región a região do Rio. E trabalho que eu fiz recentemente, partindo dessa y en conversa com un meu trabajo que hicimos recientemente que forma parte del territorio y las aguas del río, que é entender o que é que esse território surgió un trabajo que se llama el agua, la voz del agua y tiene que ver con ese material. dessa Y planteamos esa preocupación porque dentro de ese territorio es común encontrar piezas que son evidentemente marcas y rastros de nuestra presencia en ese territorio. En ese sentido, la comunidad se está organizando muchísimo y es interesante ver cómo hemos articulado algunas tecnologías a nuestro favor. Mi hermano y otros jóvenes están haciendo ese mapeo utilizando GPS. Cuando alguien identifica una pieza, se demarca con GPS y se hace un registro de dónde fue vista, dónde se encuentra. Pero en nuestro pueblo, la importancia de la arqueología
y las políticas tienen que ver con esa falta de un proceso adecuado de monitoreo y profesionales que puedan hacer registros de esos materiales, pero pienso que la arqueología es una aliada en ese sentido. Hay que tener cuidado del contacto, de cómo se extraen esas piezas, con qué intención, con qué espiritualidad. Por lo tanto, ese es un tema muy importante y nos queda ser sensibles y hacerle saber a la arqueología que aún estamos en un momento de descolonización, porque los sistemas tradicionales vienen con los sistemas ya preestablecidos, así como la lingüística, que ya viene con un estándar. Muchas veces tenemos que detenernos y decir, un momento, no vemos a la lengua de esa forma, vemos el espíritu de la lengua de otros, de otra forma. Por eso la arqueología tiene que pasar por un proceso amplio de descolonización de la idea de la memoria, y me contenta que hay muchos seres indígenas que están descolonizando ese territorio. Una forma de alianza es el diálogo, de tender puentes entre la ciencia y los saberes de esa comunidad, de entender sus límites y también, desde mi punto de vista, eso es algo que no puede quedar ajeno a los temas políticos que esas comunidades viven. Y aquí hablo de mi pueblo. Además de reivindicar ese territorio que fue eliminado por la represa, estamos reivindicando un territorio sagrado que es un gran espacio con muchos artefactos que son importantes y que tienen un poder espiritual para nosotros, y que necesitamos la arqueología y ese hacer también desde una visión política, de que se entienda que ese espacio es nuestro territorio. El territorio que les digo se llama Yorobabé y eso lo conocemos como la aldea abuela. Es un espacio en donde hay personas no indígenas transitando y que se vuelve, o se ha vuelto un espacio turístico, en fin, de playa. Para nosotros se hace urgente que se lleve a cabo este tipo de trabajos en donde se puedan extraer esos artefactos y piezas, pero pienso que es importante también que no haya una división, porque un reclamo de los más ancianos en la comunidad es ese miedo de qué hace la academia, porque desde que yo recuerdo, muchos investigadores de diferentes universidades iban a la universidad e entrevistaban a los más ancianos, investigaban y se llevaban materiales e historias, y después no se sabía qué hacían con esas imágenes y esos saberes. Por eso pienso que cualquier labor científica debe tener esa función de tender un puente para que haya una verdadera alianza de ese pensamiento científico con el conocimiento tradicional, para que eso se traduzca en beneficios a la comunidad, que ayude a fortalecer políticamente a esa comunidad. Conexión de la universidad con la antropología, ¿cómo lo vemos? Siento como desde el punto de vista de nuestra comunidad, ¿no? Cuando hablamos de antropología, hablamos de recolección. Cuando hablamos de nuestra comunidad tupi-guaraní, hablamos de espiritualidad, porque es algo indivisible. Cuando recolectamos algo, los chamanes dicen, cuidado con todo lo que ustedes retiran del espacio, sea una pluma, una piedra, una hierba medicinal de la selva, todo tiene su espíritu y energía. Y puede ser un poco enfermizo dependiendo de una mala recolección. A eso le llamamos bendición espiritual. Entonces, esos espacios, porque la universidad se vuelve un espacio de recolección para muchas áreas, debe tener ese cuidado y esa conexión con cada etnia, con cada pueblo y comunidad.
y en cómo recolecta esa energía, que no haya un estándar de recopilación, estudio de la memoria, sino que esa estructura y ese espacio dialogue con la antropología milenaria que ese pueblo ya tiene. De eso se trata el proceso de descolonización, de retomar ese estudio, que haya ese diálogo y consulta previa de cómo hacer ese trabajo sin un estándar. Debido a muchos impactos, tenemos cada vez menos personas que hablan el idioma. Pero antes teníamos personas que hablaban el idioma, que eran adultos, pero debido al proceso de globalización, los niños ya no hablaban más el idioma. Y así empezamos en territorios diferentes procesos, con encuentros, talleres, para retomar nuestra espiritualidad y también de la importancia de dejar registrado de manera alfabética. Quisiera resaltar la importancia de escucharlo a Luan, fue maravilloso y me da una gran alegría haberlo escuchado. Y sobre lo que comentó de las conexiones que quiebran fronteras y la importancia de estas reconexiones del área de letras. Y sigo este movimiento y pensando en la pregunta de cómo los investigadores y la universidad se puede cooperar en este sentido, y hablando del idioma, mi pueblo, el idioma de mi pueblo se llama Onsmukwa, y no hablamos Unsukwa en nuestro día a día hace muchísimo tiempo, pero nunca decimos que ese idioma está muerto, porque estaba presente permanentemente en nuestros rituales. Entonces es importante entender cómo funcionan algunas cosmovisiones y cómo nosotros entendemos. Y es por eso que muchas veces entramos en conflicto con la ciencia y la universidad. No hay ninguna persona viva que hable en su cuá, pero no por eso nuestro idioma dejó de estar presente en nuestros cánticos y nuestras prácticas y rituales. Hoy es una gran alegría poder escuchar a mi sobrino decir algunas frases en Yubokwai. Me llama y dice, oh, tía, hola tía, ya sé decir buen día, buenas noches. Y la escuela ha tenido ese rol de revitalización, y a través de mucha investigación y una alianza entre la universidad y la aldea, veo como estudiante de letras algunas publicaciones que dicen, murió la última persona que hablaba determinado idioma, o existen solo 20 personas que hablan el idioma X, tal. Y veo que muchas personas que estudian esos temas nos tratan como hablantes de determinado idioma. Es decir, el idioma es un elemento diacrítico de una cultura, es un elemento muy importante, pero si no hay un pueblo, no hay idioma. Entonces, cuando hablamos de esta alianza de ciencia, investigación y comunidad, creo que es necesario entender que estamos hablando de personas, de cuerpos que están siendo perseguidos y que han sufrido un genocidio por mucho tiempo. Cuando los lingüistas hablan de nosotros como meros hablantes de un idioma, al mismo tiempo no saben de la lucha que vivimos, no se interesa, no se suma en esa lucha y no habla sobre esto, y esto realmente me llena de angustia. Creo que lo que podemos hacer en lo que hace a la universidad y a la comunidad es que ellos entiendan que nosotros no somos únicamente un objeto de estudio para sus estudios y trabajos, en donde se recopila una información para poder recibirse y aumentar su currículum. Es importante que nos vean mucho más allá que un objeto de investigación. Aliarse a las comunidades indígenas. Cuando pienso, por ejemplo, en nuestra relación con Más Boston, no vienen aquí y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a excavar, vamos a hacer eso. No, se sientan con nosotros y hablan con nosotros y escuchan. Y eso es muy importante. La manera en que hacemos arqueología en nuestra reserva, cada vez que sacamos algo de la tierra,
lo volvemos volvemos a la tierra como una ofrenda a nuestra madre tierra. Y cuando los arqueólogos llegan a nuestra cultura, abrazan nuestra cultura, nos ven más allá que estos objetos que vienen del pasado. Y eso es lo que somos. Muchas veces no han sido vistos, somos vistos como entes del pasado y no del presente. Estamos en el presente. Ellos trabajan con nosotros, formamos alianzas y somos una comunidad. Puedo decir que yo confío al doctor Hobart con todo corazón debido a estos, porque son uno con nuestra comunidad. Es muy importante construir esa confianza para que las personas indígenas se puedan expresar por sí mismas y no que los académicos hablen en nombre de ellas. Si puedo, quisiera ampliar algunas de las ideas que los panelistas han compartido con nosotros sobre los temas del reconocimiento por parte de los estados, que muchas veces quieran que los indígenas deban existir, y el cuidado que tenemos que tener en nuestro día a día y del papel de los arqueólogos investigadores para que puedan apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas y unirse a ellos para poder reparar el daño causado de alguna manera. También el rol del arte como una manera de soberanía visual para algunas comunidades como forma de resistencia, también nuestra responsabilidad no solo ante nuestros ancestros, sino también ante las futuras generaciones y otros seres espirituales, y poder alimentar esas relaciones no solo con seres humanos, sino con otros seres. Y esta plataforma como una manera de conectarnos entre las personas indígenas más allá de las fronteras. Mi idioma lo saludo en mi idioma. Muchísimas gracias a todos. Como algunos ya mencionaron, solo será posible el cambio a través de una acción colectiva. El colonialismo ha causado muchísimo daño a muchas iniciativas colectivas a través del racismo y también de violencia gubernamental. Entonces, por eso es tan importante ese compromiso con las actividades colectivas indígenas a través de la arqueología y también a través de los gobiernos, tanto en Brasil y en Estados Unidos, han promovido leyes que tienen que ver con todo esto. Los tres panelistas nos han mostrado un futuro posible con raíces en el pasado para poder revitalizar estas voces indígenas y culturas, respetando los valores, sus cuerpos, sus diferentes formas de expresión y reconociendo su historia. Y también, como Natasha dijo, el objetivo es poder construir puentes para que las futuras generaciones puedan descansar y no trabar las luchas tan tremendas que se han trabado durante todo este tiempo. El idioma es un buen ejemplo de estos. Es algo que debe mantenerse a pesar de los intentos colonialistas. Y esto no es nada fácil, inclusive desde el punto de vista de las artes, como algunos también hablamos de la educación como algo importantísimo. Y también no nos olvidemos que la educación también puede ser una herramienta de opresión. Creo que ha habido muy buenos comentarios hoy en día de cómo puede ser este futuro posible y cómo la educación puede ser central desde una perspectiva indígena, no solo en términos de sobreescribir una historia de una manera, entre comillas, profesional. Uno de mis momentos favoritos fue cuando se habló de memoria, porque nos ayuda a construir el futuro, sabiendo que el futuro se ha creado desde hoy
incorporando diferentes temporalidades y experiencias en un solo punto desde una visión indígena. También noté aspectos importantes sobre el territorio, la tierra, los cuerpos y la lengua. Para mí, esta visión ampliada atiende a una cuestión fundamental y es de la soberanía. Además de la memoria, rápidamente me gustaría mencionar el tema de la arqueología que surgió como un tema fundamental en el panel, en las preguntas. Yo soy arqueólogo y he tenido el honor de trabajar con el pueblo tepecuán en los últimos 20 años en su proyecto de herencia y lo comentamos aquí. Y este proyecto me ha enseñado muchísimo sobre los derechos indígenas, la tierra, la historia, identidad y conocimiento. También ha sido un espacio en el que hemos desarrollado una amplia colaboración entre las naciones nativas y la universidad, entre los arqueólogos y las comunidades. Y me ha mostrado cómo manejar mi propia disciplina, aunque tiene raíces coloniales, pero puede hacer el bien y para lograrlo debe estar alineada a las necesidades de las comunidades indígenas. Como Natasha mencionó, puede salvar vidas y ha sido muy profundo escuchar eso sobre la arqueología porque me alegra muchísimo. Y la arqueología puede lograrlo, es una pregunta que se hace, pero no solamente mediante la ciencia, sino cuando cuenta una historia, cuando la arqueología cuenta la historia de los pueblos indígenas, historias de sobrevivientes, enfocarnos en esa, esa transmisión de historias y de conocimientos indígenas y educación hace que la arqueología cumpla su propósito. Y Yacuna lo planteó de diferentes formas. La arqueología, la educación, debe ser un movimiento político, deben descolonizarse, debe dar y no quitar, y debe reconocer los miedos y sospechas de la academia que algunas comunidades indígenas tienen. Y en respuesta a cómo se ve la universidad como un simple repositorio, pienso que la universidad debe moverse o salir de ese papel y tomar esta función con respeto